¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos ya 13:45 Atlántico Noticias, nuestro repaso a la actualidad nacional e internacional desde aquí, desde Canarias. Y hoy el mundo se moviliza para ayudar a la India, convertida en el epicentro mundial de la pandemia. Se vive una situación indescriptible, según la ONU. Ayer se marcó un récord que puede además superarse en los próximos días. 3.300 personas fallecieron en solo 24 horas. Esta explosión de casos se puede atribuir a la variante india y también a las manifestaciones políticas y religiosas que se han producido allí en las últimas semanas. Y muchos países están desplegando su solidaridad con India, entre ellos Estados Unidos, que supone el contraste con lo que pase allí. Ha mostrado de hecho estos meses su potencia con una campaña de vacunas impresionante y el presidente estadounidense anuncia que las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla en el exterior. A partir de hoy, si está completamente vacunado y al aire libre y no entre en una gran multitud, ya no necesita usar mascarilla. Quiero ser absolutamente claro, si está en una multitud, como en un estadio o en una conferencia o concierto, todavía es necesario usarla, incluso si está en exteriores. Una realidad que podría también producirse en Europa, eso sí avanza la campaña de vacunación. El Centro de Control de Enfermedades Europeo prepara, de hecho, ya la estrategia para el verano. Miguel Vega. La Comisión Europea quiere tenerlo todo preparado para el verano, previsiblemente con la normalidad post-COVID. Por eso ha comenzado a preparar una estrategia para garantizar la seguridad sanitaria en viajes entre los países miembros, pero todo dependerá del avance de la vacunación en el continente. Encima de la mesa está suprimir la mascarilla, crear un registro de posibles variantes y el pasaporte vacunal. Y hoy atentos también a lo que se acuerde en el Consejo Interterritorial de Salud. Esta tarde hay muchas cuestiones claves sobre la mesa. Además, es el penúltimo antes de que acabe el estado de alarma. Iniciar el domingo 9 de mayo. Sí, Marta, y lo que piden las comunidades autónomas, continúan solicitando ese marco legal que les blinde para poder instruir o implantar algunas restricciones, como puede ser el toque de queda, pero también pedirán más vacunas y esclarecer qué pasará con esa segunda dosis de AstraZeneca. Pues muy pendientes a ese consejo y más cuestiones que hoy abordamos. Los cuerpos de los 2 periodistas españoles asesinados en Burkina Faso van a ser repatriados a España en un vuelo del Ministerio de Defensa. Va a partir en cuanto tengan autorización, lo dijo el Ministerio de Exteriores. Los cuerpos de David Beriaín y Roberto Fraile están ya en Ouagadougou y allí se va a iniciar el proceso de repatriación. Se espera que concluya lo antes posible. Y miraremos a Argentina. Siguen las protestas en la calle de las principales ciudades del país. Protestas por restricciones, se están sumando estas otras, por más vacunas que no llegan como prometieron las autoridades. Y los argentinos reivindican mejoras salariales. El país atraviesa una grave crisis económica junto a la sanitaria. Y justo en la frontera de Argentina con Chile ha habido también protestas. Los sanitarios de Argentina bloquean la frontera y esto provoca problemas a sus vecinos chilenos. Y ahora los camioneros de ambos países se enfrentan con series de bloqueos que perjudican pues tanto a Chile como a Argentina. Bueno, vamos a arrancar con datos. El Ministerio de Sanidad, que sigue confiando en cumplir con la estrategia de vacunación, espera de hecho poder tener inmunizados a 33 millones de personas ya para el mes de agosto. Pero antes el objetivo pues son los más vulnerables. Según el último informe de Sanidad, han recibido la pauta completa más de 4 millones de personas y esto sería el 8,4% de la población, más de la mitad mayores de 80 años. También avanza la inmunización del siguiente grupo. El 67% de los mayores de 70 a 79 ya han recibido al menos una dosis de una vacuna y esto provoca este lento descenso de la mortalidad en España, lo confirmaba el director del Centro de Emergencias Sanitarias. Los casi 20.000 nuevos contagios de COVID del fin de semana han llevado a que la incidencia acumulada en 14 días esté rozando los 236 casos por 100.000 habitantes y haya aumentado en casi 2 puntos la presión de las UCIs, donde además ha bajado la edad media de los ingresados. Prácticamente 1 de cada 4 pacientes intensivos está afectado por COVID y en 3 comunidades la ocupación en estas unidades es extrema. Madrid, con más del 40%
75% de las camas de UCI ocupadas por COVID. País Vasco y La Rioja con casi el 40%. Pese a estos datos, el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado esperanzado. La evolución de la epidemia, yo creo que no vamos a tener incrementos importantes, que probablemente nos vamos a mantener estancados todavía unos días y que es muy posible que bajemos, pero no soy optimista porque sí, soy optimista porque estoy convencido de que la población española entiende la situación en la que estamos y es capaz de aplicar las medidas que se tengan que aplicar mientras no consigamos las coberturas de vacunación que necesitamos para poder empezar a reducirlas de verdad. Desde el pasado viernes se han comunicado 147 muertes, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 77.738 y la de contagios roza los 3,5 millones. Y esta tarde vamos a estar muy atentos al Consejo Interterritorial de Salud porque es el penúltimo antes de que expire el estado de alarma y se va a hablar de las medidas que las comunidades puedan adoptar en el nuevo marco que se abra el 10 de mayo. Isiar, cuéntanos. Un 10 de mayo todavía incierto para las comunidades que continúan solicitando ese marco legal que les blinde a la hora de implantar restricciones como toques de quedas o cierres perimetrales. También se espera que Sanidad dé recomendaciones sobre eventos multitudinarios o incluso cómo será la EBAU de este año. Por otro lado, las comunidades también solicitan más vacunas y esto después de que la compañía Janssen haya avisado de que solo enviará la mitad de las dosis comprometidas. También estaremos muy pendientes de si se informa o no sobre qué fórmula será la escogida para sustituir a la de AstraZeneca para aquellos menores de 60 años ya vacunados con la primera dosis de esta compañía. Bueno, ya lo ha apuntado Isiar, se confirma un nuevo retraso en la llegada de vacunas de Janssen, de esa vacuna unidosis. De hecho, Canarias va a recibir 5.800 viales de Janssen esta semana, 1.000 dosis menos que la semana pasada. El Ministerio ha prometido que ya la semana que viene va a compensar con más entregas en concreto de AstraZeneca, pero los expertos dicen que con este nuevo retraso pues no se va a llegar al objetivo marcado, ese del 70% de la población vacunada en verano. Algo que desmiente el presidente Pedro Sánchez. Esta mañana visitaba precisamente ese centro de investigación de Janssen en Toledo. 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis. Los datos nos indican que, primero, el ritmo de vacunación en España es francamente esperanzador. Somos de los primeros países en Europa en cuanto a su dimensión. Si nos comparamos con Alemania, con Italia, con Francia, somos de los primeros países en el ritmo de vacunación. Vamos a cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población española vacunada antes de que termine el verano. Bueno, y todavía hay mucha incertidumbre, pero el Centro de Control de Enfermedades Europeo comienza a preparar lo que puede ser un protocolo de actuación para el verano. Si la inmunización de la población es alta, se podría eliminar incluso el uso de la mascarilla. Miguel Vega. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades prepara la estrategia que podrían adoptar los países miembros en verano, pero todo dependerá del porcentaje de la población vacunada. Según este organismo, varios estudios demuestran que las vacunas son altamente efectivas para generar protección. Por eso, la normalidad estival para los vacunados pasaría por no tener que usar mascarilla, tampoco mantener el distanciamiento social, no realizar cuarentenas y tampoco pruebas diagnósticas, sobre todo en espacios abiertos y también incluso para viajar dentro del continente o con países con la misma situación epidemiológica. Ese documento podría contemplar ciertos riesgos. Si un vacunado tiene contacto estrecho con un positivo en COVID, se tendría en cuenta qué tipo de variante, también la vacuna con la que ha sido inmunizada, la edad del contacto estrecho y también si es una persona vulnerable. Pero el organismo europeo deja en manos de cada gobierno la última decisión. Este es un escenario que se está desarrollando en todo el mundo y continuará desarrollándose. Pero debemos garantizar un acceso equitativo a las vacunas necesarias para salvar vidas. La solución es sencilla. Necesitamos que los países y las empresas controlen los recursos para salvar vidas.
Pero este organismo recoge algunas excepciones en las que se mantendrán los actuales sistemas de control de transmisión, sobre todo en los actos multitudinarios y también en los espacios cerrados. Un informe que está sobre la mesa, pero sobre él todavía muchas dudas. Una de ellas, la duración de la inmunidad que otorgan las vacunas. Por eso será necesario otro proyecto de la Comisión, el pasaporte verde o vacunal, que tendría la siguiente información. Entre otras cosas, datos de vacunación, las pruebas realizadas, si has pasado la enfermedad y también el historial clínico del paciente. Pero Bruselas advierte que este proyecto dependerá del proceso de vacunación de los países miembros y también su situación epidemiológica. Bueno, y eso lo tienen ya claro los estadounidenses, porque los que ya hayan recibido todas las dosis necesarias de vacunas contra la COVID y hayan esperado el tiempo para que hagan efecto, ya pueden quitarse la mascarilla. Es la recomendación de las autoridades sanitarias. Se aconseja mantenerla puesta aún en los actos al aire libre, los que sí que hayan grandes multitudes en conciertos, desfiles o encuentros deportivos. A partir de este martes, los estadounidenses que estén completamente vacunados pueden prescindir de la mascarilla cuando estén al aire libre, excepto cuando haya grandes multitudes. Así lo han decidido las autoridades sanitarias del país norteamericano. El cambio en las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que no son obligatorias sino meras recomendaciones, es consecuencia del rápido ritmo de vacunación en el país, que cuenta con el 37% de la población adulta ya completamente inmunizada. Starting today, if you're fully vaccinated and you're outdoors, you need, and not in a big crowd, you no longer need to wear a mask. I want to be absolutely clear. If you're in a crowd, like a stadium or at a conference or a concert, you still need to wear a mask, even if you're outside. El presidente estadounidense Joe Biden ha descrito esta recomendación como una señal de los avances increíbles que ha hecho Estados Unidos en los 4 meses que lleva la campaña de vacunación contra la COVID-19. Y el contraste pues lo pone la India, y se vive una auténtica pesadilla difícil de contener. Solo ayer 3.300 muertos. La situación desde luego es crítica por falta de camas, por falta de medicinas. Los contagios no dejan de aumentar. En Delhi las piras funerarias en cualquier parte de la capital arden hasta 24 horas al día porque las funerarias están colapsadas. La ayuda internacional es urgente para un país que ya es el auténtico epicentro de la pandemia. Trajes EPIs para su boda. Esta pareja de la India se protege con todas las garantías para que uno de los días más felices de sus vidas no tenga consecuencias. La India continúa azotada por un virus que no cesa. Desde ayer se han batido 2 récords. Por primera vez, los nuevos contagios superan los 360.000 en solo 24 horas. Y por primera vez mueren en un día más de 3.000 personas. Crematorios desbordados, pacientes atendidos en sus propios coches, hospitales saturados, a la vez que se carece tanto de vacunas como de oxígeno. Son duros momentos que despiertan la solidaridad del resto del mundo. Por ejemplo, nuestro país, que se compromete a enviar 7 toneladas de material sanitario. Ahora la India refleja, según los expertos, la necesidad de que las vacunas lleguen a todos los rincones y al unísono. De lo contrario, la fórmula contra el COVID-19 podría no escapar de nuevas variantes, lo que se traduce en empezar desde cero. Y ante esta situación tan compleja, la Fundación Vicente Ferrer, que lleva tanto tiempo trabajando en India, ha lanzado una campaña de emergencia Oxígeno para la India. Ante este aumento vertiginoso de contagios, ante la necesidad de dotar a su hospital en particular de un generador de oxígeno para cubrir las necesidades que van a ir en aumento, se teme en los próximos días. Se prevé, de hecho, alcanzar un pico de casos aún mayor en próximos días. Así que quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la página web de la Fundación, que sería www.fundacionvicenteferrer.org, o contactando con el teléfono que ahí ven, 900 111 300. Bueno, vamos hasta la India. Tenemos con nosotros a José Antonio Hoyos, que es actual director del Centro de Idiomas que gestiona la Fundación Vicente Ferrer, y nos atiende hoy desde Andhra Pradesh, en Anantapur. José, gracias por atender Atlántico Noticias. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. La situación es, la OMS la está definiendo como desgarradora. Las imágenes que nos llegan desde allí lo corroboran. ¿Qué es lo que puede contarnos? ¿Cómo está la situación allí a día de hoy?
Pues sí, realmente estamos muy sorprendidos, muy ocupados y muy preocupados también. Sorprendidos sobre todo porque, bueno, desde noviembre del año pasado aproximadamente, yo llevo aquí todo ese tiempo, estoy prácticamente todo el año en India, menos un mes que voy a España de vacaciones, pero desde noviembre, como digo, la situación era muy normal. Ahora mismo ya me atrevo a decir que demasiado normal, ¿no? Es verdad que las medidas de prevención se aplicaban con mucha laxitud. He ido viendo también que ha habido manifestaciones masivas por protestas, también ha habido festivales religiosos, nada que tenga que ver con la COVID, pero que ha provocado grandes aglomeraciones, ¿no? Es verdad también que India es un país donde viven 1.300 millones de personas, con lo cual las ideas de distancia social e India en la misma frase es casi un oxímoron, ¿no? Pero aparte de eso se han relajado mucho las precauciones y me da la sensación que de aquellas lluvias estos lodos. Claro, y se ha formado pues lo que podríamos denominar una tormenta perfecta, porque es que es imposible atender ahora a familias enteras que están llegando a hospitales como el que tiene la Fundación Vicente Ferrer. Ahora lo necesario es el oxígeno, que es lo básico, y por eso quieren que la gente se movilice, se pueda ayudar participando con la Fundación Vicente Ferrer, porque la gente puede saber pues que va a ir directamente a estas personas que tanto lo necesitan, ¿no? Correcto. Bueno, tenemos un hospital en Batalapalli, yo estoy en Anantapur, Batalapalli está a 30 kilómetros de aquí. Es un hospital normalmente multifuncional, pero que ahora es monotemático, está dedicado totalmente a la COVID. Esto podéis imaginaros también que ha supuesto una tarea de reto logístico y de organización tremendo, ¿no? Porque hay que derivar todas las funcionalidades habituales a otro hospital de la Fundación, que está en otro lugar, en Kalyandur. Y ahora mismo ese hospital, pues tenemos 245 camas, el 90% están ocupadas y 180 camas necesitan oxígeno. El problema es que, claro, necesitamos oxígeno nosotros y necesita oxígeno todo el país. Nosotros tenemos un proveedor en Karnataka, que es el estado limítrofe, y dependemos de él. Para que os hagáis una idea, normalmente se requiere de este proveedor una vez cada 15 días. Ahora estamos llamando un día sí y otro también. Entonces, para tener independencia de esto, necesitamos un generador de oxígeno. Y como bien has dicho al principio, la Fundación Vicente Ferrer, mis compañeros en España, han lanzado una campaña Oxígeno para India, en la que el que quiera, lógicamente, puede participar para poder comprar este generador y tener independencia de gestión en este asunto tan serio, claro. Efectivamente, una fundación de enorme prestigio que lleva tantísimo tiempo trabajando y que se había enfrentado a muchas situaciones. Esta es una de las más graves, evidentemente, en el contexto de esta pandemia, y con lo que pasa en ese país hay movilización mundial para ayudar a la India. Es más que necesario que el mundo se involucre en esta situación que vamos tratando de contar desde Europa, donde también se vio la pandemia, pero no de este modo. Correcto. Yo, por poner un ejemplo localizado, os puedo decir, hay un árbol muy particular en este país, en India, que se llama el baniano. Es un árbol que tiene la peculiaridad de que tiene unas ramas que cuando crecen hacia abajo, y cuando llegan al suelo crían raíz y forman otro tronco. Entonces, debajo de un baniano tú podrías pensar que hay muchos árboles diferentes, pero en realidad es el mismo árbol. Para mí el mensaje está muy claro. Somos todos uno, la sociedad es una, la humanidad es singular, y ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. Así que totalmente de acuerdo con el concepto de ayuda internacional que has propuesto. Efectivamente, pues lo que pretendemos que la gente pues entienda que Fundación Vicente Ferrer está ayudando directamente a esta situación tan desesperada. Y también llama la atención el hecho concreto de que haya familias enteras. Esta variante de la India que se está estudiando, que los científicos estudian a toda velocidad, también preocupa mucho, porque todavía no se ha demostrado, pero se está valorando si es incluso más transmisible. O sea que hay que tener, incluso ustedes, los profesionales que están ahí voluntarios, pues tener mucho cuidado, ¿no? Sin duda tenemos que tener cuidado, y nosotros y toda la población. Hay otra peculiaridad también en este país, y es que, bueno, ahí se pueden tomar medidas como el confinamiento o la limitación de movilidad, pero hay que tener en cuenta que el 90% de la población de India trabaja en el sector informal. Esto quiere decir que estamos hablando de pequeños comercios, vendedores ambulantes, bueno, zapateros, sastres, trabajadores y trabajadoras de la construcción, muchísimos agricultores, con una capacidad de ahorro muy limitada, prácticamente nula. Entonces viven al día. La gente no se pregunta si llega a fin de mes, se pregunta qué voy a comer hoy. Entonces, bueno, un confinamiento rigurosísimo haría que fuera peor la orilla que el naufragio, ¿no? Por lo tanto, la prevención, la utilización de mascarillas y sobre todo la vacunación son las únicas soluciones a corto, medio y largo plazo que se ven para este problema. Y ya para terminar, José, preocupa también cómo trasladar a la población que ignora
dado pues todas estas recomendaciones tan difíciles de seguir, evidentemente en un país con las características que nos has descrito, pero también ustedes están inmersos en eso, en contarle a la gente lo que debe hacer para evitar que esto se propague aún más. Correcto. Además, se hace a través de los medios habituales, como se hace en España, por ejemplo, pero también en la zona de Andhra Pradesh, donde estamos nosotros. Es una zona rural, eminentemente, y hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Normalmente la Fundación lo está haciendo a través de representaciones teatrales. Esto se ha venido haciendo durante los 50 años que lleva trabajando la Fundación aquí, pero ahora se está haciendo de nuevo y se trata de concienciar a la gente de los pueblos de que es necesario tomar precauciones, porque si no, ya hemos visto lo que puede pasar. Bueno, pues pendientes de la situación en India, desde Canarias, le agradecemos muchísimo a José Hoyos que nos haya atendido hoy, y toda la suerte del mundo y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y un abrazo. Bueno, es lo que sucede en India, y mientras en Europa se habla de economía, de reactivar la economía, y España, que quiere ser uno de los motores que impulse precisamente la economía europea. Es el mensaje que ha lanzado hoy la vicepresidenta Nadia Calviño en un encuentro con sus homólogos de Alemania, de Francia y de Italia, y lo ven en una reunión virtual. Han presentado el plan de recuperación nacional, cada uno de ellos. En España, 140.000 millones de euros. Además, Calviño coincide con estos ministros en pedir a las instituciones europeas que aprueben el fondo de recuperación pues, como máximo en julio. El plan de recuperación de España se construye en base a 4 pilares: transición verde, transformación digital, educación e igualdad de género. Un ambicioso plan que movilizará 140.000 millones para la investigación pública hasta 2026. Y en Francia continúa la apertura gradual de los servicios. El que no ha parado es el transporte público, y para ofrecer un servicio seguro hay una empresa que está implementando un nuevo producto, un desinfectante que rocían en el interior de cada guagua y que dice tiene un efecto durante 3 meses después de su aplicación. Por ahora se usa en una ciudad al oeste del país y en unas 230 guaguas. Está hecho de iones de plata, que son más duraderos y, dicen, pues acaba con las bacterias y los virus. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, en un discurso televisado anunciando que el estado de emergencia finaliza ya este viernes. Ha bajado las infecciones drásticamente en el país y se preparan para la apertura tras 3 meses de duras restricciones que han dado resultado. El lunes, por ejemplo, el país no tuvo ninguna muerte por coronavirus, la primera vez que esto ocurre desde agosto. Y vamos a mirar a Latinoamérica. En Ecuador se enfrentan a un doble problema. Muchas personas están infectándose de dengue y cada vez hay más casos de pacientes que llegan con las 2 enfermedades, coronavirus y dengue, y los síntomas son muy parecidos. Como si no fuera suficiente con el COVID, ahora también tenemos esto, coronadengue, una infección simultánea de coronavirus y dengue, que según varios médicos ya han tratado desde el inicio de la pandemia. Podría hacerte un cálculo, más o menos unos 6 o 7 casos. Hemos tenido 2 casos. Obviamente, todas las personas y todas las personas que trabajamos en salud, pues pensamos primero en esa enfermedad, que es como debemos de pensar. Pero no olvidar que existen otras enfermedades infecciosas que también están coexistiendo. Hay que recordar que la forma de contagio de ambas enfermedades es distinta. Ya sabemos todos cómo se contagia el COVID, mientras que el dengue se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Lo que sí son similares son los síntomas, aunque hay síntomas que hacen que los doctores sospechen de una infección simultánea. En el caso del dengue, la cefalea es retroocular. Los pacientes habitualmente tienen un sarpullido en la piel. Nos sumaban dolor abdominal, nos sumaban otras cositas que quizás nos podía estar dando la pauta para otra cosa. Pero lo más grave es que si ese paciente se automedica, su situación se va a complicar todavía más. Por eso, ahora más que nunca, no se automedique. Que en esto del coronadengue, solo un médico podrá identificar los síntomas y tratar la enfermedad. Y vamos hasta Argentina porque el aumento de las infecciones por COVID también preocupa y también aumenta los fallecidos. Son 60.000 en esta segunda ola. Ante tal panorama, cientos de personas han salido a las calles de Buenos Aires para exigir un mayor acceso a las vacunas. Además, han reivindicado mejoras salariales porque a la crisis sanitaria se está sumando en el país la económica. 6 de cada 10 niños y adolescentes están por debajo del umbral de la pobreza en Argentina, según informa Naciones Unidas.
Y en Venezuela la situación en los hospitales también es muy complicada, faltan medicamentos, allí también falta oxígeno, el precio de las clínicas privadas es muy alto y algunos pacientes con COVID optan por pagar a médicos para que vayan a sus casas a atenderlos. Las visitas domiciliarias están entre 40 y 80 dólares según la gravedad de los síntomas del paciente. Lejos queda el acudir a una clínica privada porque la noche puede costar hasta 2.500 dólares y el salario mínimo mensual, ya saben, pues no supera los 5 dólares desde hace ya mucho tiempo. Y en Colombia preocupa también la situación, acumula más de 400 muertes diarias de media por coronavirus desde hace semanas y la situación tiene también al límite los hospitales de las principales ciudades. La situación pues no la habían vivido allí en anteriores picos. Colombia lleva más de una semana acumulando más de 400 muertes diarias por coronavirus, una situación que ha puesto al límite a los hospitales en las principales ciudades y que lleva al país a una situación que no había vivido en anteriores picos. Bogotá, el principal foco de la enfermedad en Colombia, totaliza 766.778 contagios y 15.269 muertes, cifras a todas luces desalentadoras. En esa dirección, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, acudió a las redes sociales para remarcar que todos están haciendo un gran sacrificio para evitar que el sistema colapse y que se puedan seguir atendiendo a todas las personas que lo necesiten. Por eso, y buscando crear conciencia, la alcaldesa alertó que a la fecha las UCI en Bogotá están ocupadas en un 91%, pero que no es solo la capital del país la que está en esta situación, sino que sus vecinos también pasan días críticos. Esta situación crítica ha llevado a que varias autoridades estatales y locales llamen a desalentar el paro nacional convocado para este miércoles por centrales obreras, los maestros y otros sectores del país en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente colombiano Iván Duque al Congreso para su discusión y que grava con más impuestos a la clase media. Bueno, y volvemos a España, Canarias, para hablar de la Estrategia Nacional de Vacunación, ya saben, la que elaboró el Ministerio, que dice que todos los residentes en España tienen que ser vacunados. Y hoy queremos saber cuál es el procedimiento en el caso de los extranjeros que residen, por ejemplo, aquí en Canarias. Vamos a saludar a Elvio Beretta, es italiano, vive en Fuerteventura desde el año 2012. Elvio Beretta, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por Bueno, queríamos preguntarle... Por hacerme explicar... Sí, vamos a hablar de la situación. Que debemos hacer efectivamente. Por vacunarse, ¿no? Efectivamente, Elvio. Todos sabemos que es importante la vacuna porque la vacuna no conoce qué nacionalidad tú eres. Lo importante es que todos vamos a hacer la vacuna. El problema es que muchas veces nosotros que no tenemos la tarjeta sanitaria canaria no podemos hacerlo. Es imposible. Entonces... vi explico lo que se puede hacer. Así es capitado para mí, entonces así quiero explicarlo por todos. Allora, un ciudadano extranjero, italiano, alemán, inglés, lo que sea, que quiere hacer la vacuna debe ir a su centro de salud donde vive, donde está residente, con su DNI o su pasaporte, su tarjeta sanitaria europea, que la tenemos todos, y preguntar que quiere darse de alta a la sanidad canaria. Con esto le dan un código provisorio. Después, con este código, cuando está en el término claramente de su franja de edad, porque ahora está la franja de edad 60-69, quindi nella sua franja de edad, llama al número de teléfono que toda la prensa ha divulgado, entonces pregunta la cita, claro. Y con una simplicidad tranquila le dan la cita. Por ejemplo, yo tengo la cita por hoy tarde a las 6. Claro, Elvio, quería preguntarle porque... de trabajo, llama, porque no te contesta, porque nessuno te explica, porque parece que todo pone trabas. Así que poner el trabajo más fácil, ¿no? Bueno, pues me quedo tranquila de ver que pese a esos problemas que han tenido, no solo los ciudadanos italianos, sino también, como usted mismo indicaba, Elvio, pues también alemanes y ingleses, pues tienen que seguir este procedimiento que usted ha descrito perfectamente y que, bueno, le va a permitir, habiéndolo hecho, pues vacunarse esta misma tarde. Así que le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros contándonos ese trámite que han tenido que pasar los ciudadanos extranjeros. Son muchos los que residen aquí en Canarias. Hasta una próxima ocasión. Sí, claro.
aquí con el tiempo bueno, con el sol, con la cosa, es claro que nos gusta estar aquí, pero claro, necesitamos, porque si hay algo de importante, tienes un seguro privado. Pero por esta que es una vacuna, es en toda Europa, sí. Entonces es necesario poderla hacerla. Elvio Beretta, gracias por atendernos. Un saludo. Gracias a ustedes. Bueno, pues el problema que tienen los residentes europeos que, bueno, con un sencillo trámite pues pueden solucionarlo y este invitado pues ya que podía vacunarse esta misma tarde. Vamos a hablar de otras cuestiones ya en el programa porque el Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido. Han sido 4 años de negociación para evitar un Brexit con duras repercusiones. Con esta votación se cierran 47 años de relaciones entre Bruselas y Reino Unido. El voto de la Eurocámara llega tras 4 meses de escrutinio por parte de los eurodiputados de un acuerdo que los negociadores de Londres y Bruselas lograron cerrar en la tarde de Nochebuena de 2020, tras menos de un año de intensas conversaciones entre ambos equipos y en plena pandemia. Los eurodiputados también aprobaron una resolución adjunta que tilda el Brexit de error histórico y reconoce que el acuerdo cerrado logra proteger los derechos de los ciudadanos europeos, la paz en la isla de Irlanda, las comunidades pesqueras, el orden legal comunitario y la autonomía del poder de decisión de la Unión Europea. También vuelven a avisar sobre una de las causas que ha retrasado la aprobación del acuerdo en la Eurocámara, los incumplimientos unilaterales del Reino Unido del acuerdo de retirada y, en concreto, el protocolo que regula la situación especial en la que queda la isla de Irlanda, con parte de su territorio en la Unión Europea y parte en el Reino Unido. Mientras Bruselas y Londres continúan su diálogo por esta decisión británica de extender unilateralmente la duración acordada para una medida aduanera específica en Irlanda del Norte, la Eurocámara pidió a la Comisión que no dude a la hora de aplicar medidas restrictivas al comercio como cuotas o aranceles si el Reino Unido sigue violando las cláusulas acordadas. Más de 50 personas han llegado en las últimas horas al puerto de los Cristianos y lo han hecho en 2 embarcaciones diferentes. Hemos visto además con más detalle la dimensión de la tragedia, de la migración con estas imágenes que han pues mostrado los equipos de servicio de rescate aéreo del Ejército del Aire. Según la delegación del Gobierno, la embarcación que remolca el cayuco donde estarían los cuerpos de 17 fallecidos en su trayecto a Canarias llegarán al puerto de los Cristianos esta tarde. Puerto de los Cristianos, 3:30 de la tarde, llega una patera por sus propios medios. Teníamos una embarcación a unos 500 metros de la playa de los Cristianos. Hemos atendido a las 13 personas en total que refieren ser de Mali. Entre ellas hay un menor de edad de unos 17 años y todos en aparente buen estado de salud, por suerte. Llevaban mucho tiempo en el océano. Ellos refieren sobre unos 10 días. El gran despliegue que encuentran en el muelle era porque se esperaba a este barco que llegó sobre las 7:30 de la tarde. La Río Segura traía a 41 personas, entre ellas 9 mujeres y 3 menores, todos en buen estado de salud. Las personas que llegan a nuestras costas siempre son trasladadas al CATE de la Policía Nacional, un centro de acogida temporal de personas extranjeras, en donde pasarán las primeras 72 horas y les realizarán pues la afiliación y las entrevistas pertinentes. Los encontró la Guardia Civil al ir a rescatar un cayuco con aproximadamente 17 fallecidos. De esa barca se pudo rescatar a 3 personas con vida, que fueron evacuadas a Tenerife en la tarde del lunes. 2 están en estado grave y una mujer en pronóstico reservado. Salvamento estima llegar con los cadáveres de sus compañeros a los Cristianos esta misma tarde. Bueno, la última hora se la van a dar en el Telenoticias 1. También ese nuevo altercado que se ha producido en el campamento para migrantes de las Raíces en Tenerife. 4 personas han sido detenidas. Los vigilantes de seguridad tuvieron que sacar de este centro a los implicados en una pelea, que inmediatamente fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. De hecho, ahí ven la detención de uno de ellos. Hay que recordar que en este centro de atención temporal siguen conviviendo en torno a 1.500 personas. Bueno, vamos con una crisis humanitaria que está pasando desapercibida en este contexto. El desplazamiento masivo de venezolanos a Arauquita, que es un municipio fronterizo con Colombia. De hecho, la situación tiene al borde del colapso toda esta región y todo por un conflicto armado que mantienen disidentes de la FARC y la Guardia Bolivariana de Venezuela, que hace huir a los habitantes de la zona. Jair Díaz, de Voz de América, nos cuenta qué es lo que está pasando allí. Es dramática la situación que continúan viviendo decenas de familias venezolanas, quienes han llegado desde el estado de Apure a Colombia, al municipio de Arauquita,
desplazados por la violencia. Ellos se encuentran en calidad de refugiados y están desde el pasado 21 de marzo en albergues como estos, en los que llevamos, por supuesto, cubriendo desde La Voz de América. Son 20 albergues los que se encuentran en este municipio colombiano. Precisamente aquí en el alojamiento temporal colectivo Alcides Ceballos hablamos con la coordinadora sobre la situación que están viviendo estas personas desde el pasado 21 de marzo. Ella es Aura Rangel Hernández. Esto nos contó. Tengo alrededor de 80 niños y tengo aproximadamente 50 jóvenes. A ellos se les debe hacer un proceso donde puedan volver a iniciar sus vidas como eran, porque en su gran mayoría son gente del campo. Una crisis humanitaria la que continúan viviendo estos ciudadanos venezolanos que se encuentran en calidad de refugiados aquí en el municipio de Arauquita, en Colombia, frontera con Venezuela. Yair Díaz, Voz de América, para TV Canaria. Bueno, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, una federación de grupos yihadistas vinculada a Al-Qaeda, ha asumido la autoría de los asesinatos de los dos periodistas españoles, de David Beriaín y de Roberto Fraile, en Burkina Faso. Ambos trabajaban en un documental sobre conservación de la naturaleza. Sus cuerpos van a ser repatriados en un vuelo del Ministerio de Defensa. Un blindaje es como un seguro de vida, ¿verdad? Se está volviendo un artículo de primera necesidad. En la calle acecha el peligro. Nunca les paralizó el peligro a estos reporteros de raza. Tal y como se recoge en este documental, David Beriaín se atrevía con terroristas y con narcotraficantes. Fue en tierras hostiles como sus trabajos nos muestran la realidad de otros lugares donde se vive permanentemente en conflicto. Porque entronca con todas las preguntas que yo me hago y que me mantienen alerta en este mundo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estoy yo aquí? Y es aquí y ahora cuando sus compañeros de profesión lloran su muerte. Lamentar que dos reporteros españoles hayan perdido la vida trabajando sobre el terreno, manchándose los zapatos de barro para hacer verdadero periodismo. Estaba en ir allí donde normalmente la gente no quiere que esté un periodista, para poder contar al resto del mundo esas cosas que esa gente no quiere que se sepan. De Irak, de Afganistán, Sudán, Colombia, Brasil o Siria nos llegaron sus crónicas y reportajes. David y Roberto trabajaban en un documental sobre la preservación de la naturaleza en Burkina Faso cuando fueron asesinados junto a otro compañero irlandés. Una emboscada que pone de luto a la profesión, pero con un legado que deja huella porque... Se podrán borrar los tatuajes, pero es mucho más difícil borrar su pasado. Estas muertes han provocado una gran conmoción, condena unánime y apoyo incondicional de los profesionales de los medios de comunicación. Desde prácticamente todos los puntos del país hemos manifestado nuestra más enérgica condena por estos crímenes. A las 12 del mediodía, los medios de comunicación guardaron, profesionales, pues un minuto de silencio en memoria de estas dos personas que perdieron la vida por ejercer su profesión. Pero vamos ahora con unas protestas que se han producido en la frontera entre Chile y Argentina. Los camioneros chilenos han protestado ante el bloqueo que realiza personal sanitario de Argentina. 400 transportistas han bloqueado las vías de acceso a Argentina porque aseguran que el bloqueo que realizó el país vecino les afecta económicamente. Los sanitarios de Argentina pues hicieron a su vez un cierre vial exigiendo mejores salarios y esto provoca desabastecimiento de muchos productos frescos en supermercados y restaurantes, pero de los dos países. En Italia, se lo hemos contado, han iniciado su desescalada, pero de momento no llega a una vuelta a la normalidad para todos. La situación que atraviesa, por ejemplo, un circo, el circo Lidia Toñi, por ejemplo, continúa siendo dramática. Están acampados sus trabajadores a las afueras de Roma. Los artistas sobreviven gracias a donaciones de organizaciones y de particulares. La incertidumbre continúa en los circos italianos en la misma semana en la que el país reabre teatros, cines y espectáculos. Circos como el histórico Lidia Toñi no sabe si podrá abrir.
La pandemia les ha dejado 15 meses acampados en un campo al lado de una de las carreteras de salida de Roma, y la supervivencia de las 43 personas que viven de esta actividad y de sus 30 animales solo ha sido posible gracias a las ayudas de ciudadanos y asociaciones. La situación que atraviesan es similar a la de los otros 60 que existen en toda Italia, uno de los sectores más afectados por los cierres de la pandemia. Pese al cierre, los artistas no han dejado de entrenarse, aunque últimamente es más difícil tener alta la moral. En una pista vacía, Alessandro, uno de los artistas nacido en España durante una gira cuando éstas duraban años, sigue haciendo sus juegos malabares a la espera de poder recibir en breve el aplauso del público. Van a ver una imagen que se ha captado en el cielo de la ciudad de Filadelfia. Se celebró allí el Festival de las Linternas Flotantes y participaban muchísimas personas enviando estas luces flotantes hasta el cielo desde la Plaza Kennedy Square, una tradición que se celebra estos días también en otras ciudades como New York o Nueva Jersey. Nos vamos con música, con una de las canciones más conocidas del grupo estadounidense Blondie. La lanzó en el año 1979, en el disco Parallel Lines, y tal día como hoy alcanzó el número 1 en la lista de éxitos norteamericanos con Heart of Glass. Nos vamos en nada, Telenoticias 1.